Seguimos con nuestro tema y apasionado por lo que significa, pero permítame una vez más pedirle que visite nuestra página capacitandolosantos.org, se suscriba a nuestro canal, se dé una pasadita por nuestro Facebook, también Capacitando a los Santos, y si se quiere comunicar con nosotros, info@capacitandoalosantos.org. Y así hemos tenido la pregunta que voy a contestar durante este tiempito. Pero vaya conmigo a su Biblia, a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24, y tiene una palabra muy interesante. Recuerden que el libro o la carta que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia acá en Galacia tiene todo un contexto de personas, como el mismo apóstol Pedro, que estaba acostumbrado a la ley, pero había conocido la gracia y estaba siendo confrontado de tal manera que tenía que vivir diferente. Y dice así el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor o nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Vamos a pensar en la palabra aquí, ayo, tutor, y no es la palabra maestros. La palabra maestros es otra. Aquí la idea es un esclavo, anciano, de mucha confianza, que podía llevar a los chicos hasta la escuela, o a los niños hasta la escuela, pero no les enseñaba, los llevaba hasta la escuela. Una vez que estaba en la escuela, ahí estaban los maestros. Pero mientras tanto, él era el que llevaba hasta la puerta y los traía con seguridad. Les daba seguridad. Entonces, ¿qué hace la ley? La Biblia dice que la ley fue quien nos guió y nos puso en la puerta para que podamos conocer al Salvador. Por la gracia de Dios tengo salvación y todos los días necesito esa gracia, porque no solo me salvó y me santificó, sino que me sostiene cada día, me sustenta. Pero dice que el fin era llevarnos a Cristo y justificarnos por la fe. Hemos hablado mucho de la doctrina de la justificación, y es el hecho de que Dios coloca su justicia en mí y toma mis pecados y los pone en Cristo. Pero pensando en esta persona, el esclavo, uno de los propósitos de la ley es llevar al incrédulo a que conozca a Cristo. ¿Y qué pasa entonces cuando ya tenemos la ley? ¿No necesitamos más de Cristo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumple toda la ley y yo estoy en Cristo. Al estar en Cristo y Cristo cumpliendo la ley, no me puedo separar de Él porque voy a caer en una vida legalista. Cuenta la historia de un pastor que conoció a Cristo y fue justificado por la fe, pero tiempo después empezó a vivir guardando la ley. Y él no se daba cuenta cómo guardaba la ley, pero día tras día empezó a tener orgullo porque él veía cambios. Pero claro, eran cambios externos. Y miraba a su alrededor y veía que todo lo demás no cambiaba. Entonces se transformó en una persona criticona, pensando que todos estaban equivocados porque él sí podía guardar la ley. Ahora, qué interesante, porque en un momento dice la historia que este pastor llega a orar de esta manera: Señor, yo estoy guardando toda la ley, estoy cumpliendo, te estoy agradando, pero me siento frustrado. Por supuesto, porque la ley no tiene poder absoluto para transformar una vida. ¿Quién transforma la vida? Es la gracia de Dios, Jesucristo. Entonces, todo este tiempo que guardó la ley, el pastor se había convertido, ¿saben qué? En un fariseo cristiano. Y hay muchos. Ahora, si sigo leyendo un poquito el versículo, más adelante dice: pero al venir la fe no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Él. Por supuesto, ya no estamos bajo un tutor, estamos en Cristo y somos de Cristo, justificados pues por la fe.
Cuando tomo la palabra de Dios y la quiero hacer práctica, yo sé que la ley tiene muchas limitaciones, pero ¿se supone que la ley tiene que dejar de apuntarnos a Cristo cuando somos salvos? No, porque la ley me ayuda a poder conocer el carácter de Dios. Me ayuda a darme cuenta de que necesito todos los días conocer a Cristo como Salvador. Porque el ministerio puede ser exigencia o legalista. ¿Cómo se caracteriza su ministerio? Pero ¿sabe algo? Tuvimos una pregunta y creo que lo hacen con mucha sinceridad. ¿Cómo una iglesia hoy puede guardar la ley sin darse cuenta? ¿Usted sabe cómo se bautizaban los judíos? Para poder ser un judío tenía que circuncidarse, que es cortar el prepucio, hacer sacrificios y bautizarse. El bautismo lo hacía parte del pueblo judío. Para bautizarse ponían 300 litros de agua, sumergían a la persona en forma total. Por supuesto, en el caso del judío tenía que estar la persona desnuda. No podía ninguna parte de su cuerpo estar fuera del agua. Y mientras estaba en el agua, leían la ley, luego le daban bendiciones, buenos deseos, y cuando salía del agua con todas estas bendiciones y buenos deseos, era parte del pueblo judío. ¿A qué le hace acordar? A mí me hace acordar a muchas denominaciones que ponen primero el bautismo antes que la salvación. El bautismo es la manifestación exterior de lo que sucedió en mi interior, pero nunca es una doctrina fundamental que le agregue algo a mi salvación. Es más, se utiliza un versículo fuera de contexto, que el que creyere y fuera bautizado será salvo. La salvación es primordial. Se utiliza otro versículo del libro de Hechos, capítulo 2, que los que fueron bautizados se añadieron a la iglesia. Pero claro, ahí la palabra es comunidad, pero bajo ningún punto de vista me hago parte de una iglesia local por medio del bautismo, hablando bíblicamente. Esto es una costumbre, y una costumbre que se asumió y no es mala hasta que llegó a ser una doctrina que hoy se trata en forma fundamental. Entonces, eso es legalismo y eso empaña la gracia. No tengo que hacer nada para ser salvo, salvo confiar en Cristo. Si tuviera que hacer algo, la gracia de Dios no tendría sentido. Entonces, la ley, cuando no era cristiano, me llevó a Cristo. Y siendo cristiano, me muestra mi necesidad diaria de la gracia de Dios, porque para mí sería imposible cumplirla. ¿Y para usted? Hola, gracias por ver nuestro video. Si les gustó, les invitamos a seguirnos por medio de nuestra página de Facebook. También nos pueden seguir por medio de nuestro blog. Y también, por favor, le pueden dar suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias.